Muy buenas noches, espero que estén muy bien. Mi nombre es Cristian Pinto, soy abogado y bienvenidos y bienvenidas a este canal llamado Derecho al Derecho. En esta oportunidad vamos a hacer un video que va a ir dirigido a intentar responder la pregunta de un suscriptor. Va a ser el primer video del 2024. El del año pasado fue el primer video del año pasado, el 2023, fue uno dedicado al derecho laboral. Vieron que uno a veces hace videos de cuestiones que está estudiando para un caso, algo que le despierta algún interés, etc. Bueno, en este caso va a ir dirigido hacia el comentario de un suscriptor que se llama Santi y que me dijo que, bueno, primero que nada, Santi, agradecerte y desearte a ti también y a todos ustedes un feliz 2024. Bueno, me manifestaba Santi que terminó el bachillerato, que hizo sexto de Derecho y que iba a comenzar este año la carrera de Derecho, pero vio un inquietante estudio, me dice, en el cual solo una minoría de los estudiantes de la UDELAR progresan de manera esperada con sus estudios. Dice que eso lo dejó pensando sobre que debería empezar a estudiar ya, si eso me parecía una buena idea y si le podía recomendar libros, videos del canal específicos, etc. Santi, muchas gracias por tu comentario. Es muy importante que ustedes hagan esa retroalimentación. Yo sé que hay, porque me lo han dicho, hay muchos estudiantes que utilizan, y esa es la finalidad también de este canal, hacer videos para que ustedes se nutran, para que conozcan algo de algunos temas en particular o algunas cuestiones de la práctica o cosas que uno va aprendiendo en esta hermosa carrera, en esta hermosa profesión. Santi, para comenzar, quiero decir que es muy interesante lo que planteas. Voy a intentar hacer resumido un video en el cual explico algunas cuestiones de cómo veo yo el transcurso o hacer una carrera de grado de abogacía acá en Uruguay, a partir de mi experiencia. Yo en realidad no tengo formación en pedagogía, en educación. Sí participé de una materia electiva cuando era estudiante que se llamaba tutoría entre pares. Entonces teníamos que ayudar a estudiantes que se estaban iniciando en la facultad y mostrarles todas las herramientas informáticas, cómo utilizar la plataforma EVA, cómo utilizar Bedelía, etc. Fue una experiencia muy enriquecedora. Tuvimos que leer muchos textos relacionados con la temática. Esa es la experiencia que tengo en cuanto a este tipo de temáticas. Lo que sí les puedo decir es lo siguiente. Cuando uno comienza una carrera en la facultad, uno está comenzando algo más, algo diferente a lo que venía haciendo anteriormente. Uno viene de bachillerato, de secundaria, viene con una cabeza quizás acostumbrado a estudiar menos. Quizás para salvar una materia se estudia un día antes del parcial, quizás no se van a algunas clases, quizás se estudia muy por arriba, es algo un poco más liviano, no se deja de salir, se sale los fines de semana, se está en ese plan. Lógicamente estoy hablando de generalizaciones, ¿no? Pero habitualmente es así, es un ritmo de estudio un poco más lento. Cuando uno llega a una carrera universitaria, uno tiene que cambiar el chip, porque ahí ya está estudiando para una profesión, ya está haciendo una carrera de grado. Cada cosa que uno va estudiando en cada materia, cada elemento, cada enseñanza, cada aprendizaje, lo va a tener que aplicar luego en el ejercicio de su profesión. Entonces, ese es el paso número 1. Entender el cambio del bachillerato, de la secundaria, a la facultad. Al respecto, el primer año puede ser muy escabroso, hasta el segundo, en el cual uno empieza a sentirse un poco parte. Yo voy a ir mezclando esto con mi experiencia, ¿no? Porque no puedo escindirme, es inescindible lo que voy comentando de mi experiencia personal. Yo en realidad comencé a estudiar abogacía porque sabía que me gustaba, pero no entendí muy bien lo que hacía un abogado como hasta el tercer año, porque yo me cambié de plan, arranqué en un plan 89, después me cambié y como hasta tercer año más o menos no supe bien qué hacía un abogado, ¿no? Entonces como que hice la carrera más bien por inercia y por estudiar y porque me gustaba lo que estaba estudiando, pero sin mirarlo con esa implicancia práctica. Entonces los primeros años también suelen ser un periodo de entrada, de adaptación, donde estudiamos muchas cosas. A veces les va a pasar que son materias que, por ejemplo, a ver, acá tengo la grilla: historia del derecho, ideas jurídico-políticas en la construcción del orden moderno, sociedad, derecho, ciencia política. Son cosas que quizás pueden verse como muy abstractas y de poca aplicación, porque, a ver, la gente cuando nos viene a preguntar, la familia, los amigos, nos dicen: tengo un problema, ¿sabes que no me están pidiendo una pensión de mi hijo? Por lo general vemos que le dieron 5 años de cárcel a fulano, mengano. Entonces lo que vemos a nuestro alrededor son problemas prácticos, son problemas de derecho que requieren una resolución de derecho. Pero ¿qué pasa?
toda esta construcción teórica que hacemos, todas esas materias de primer año también nos ubican, esta teoría es necesaria, muy necesaria, porque nos ubica también en la base de lo que estamos estudiando. A ver, ¿cuál es la historia de lo que estamos estudiando? La historia de los institutos que estamos aplicando. ¿Qué significado tiene el derecho en la sociedad? ¿Para qué sirve el derecho en la sociedad? ¿Cuáles son las instituciones sociales? ¿Qué es el control social, por ejemplo? ¿No? Un tema muy estudiado. ¿Qué es el hecho social? ¿Cómo se maneja la sociedad? ¿Cómo son las relaciones? Porque en realidad lo jurídico en sí tiene un trasfondo sociológico. Si nosotros, a ver, el Estado, por ejemplo, que hablamos del Estado, en realidad nosotros decimos el Estado como una figura abstracta, pero en realidad si levantamos ese velo, esa abstracción que hablamos del Estado, lo que hay en el fondo son personas que tienen relaciones sociales, que mantienen relaciones interpersonales, que compran, que venden, que traen, que llevan, que hacen gestiones. Son personas, son relaciones sociales lo que hay en el fondo. Entonces también comprender esas bases sociológicas, esa historia, la historia también del derecho romano, que es una materia muy complicada, que me costó mucho salvarla, pero en sí el estudiar bien a fondo el derecho romano, que es una de las bases de nuestro sistema actual, aunque tenemos últimamente muchos institutos que han venido exportados de otros lados, pero principalmente la base de nuestro derecho viene del derecho romano, es entonces crucial comprender ese cambio. Estamos pasando de estudiar muchas cosas a estudiar algo específico, sí, con mucha carga de teoría. Vamos a tener que hacer, miren, yo les cuento mi experiencia. Los primeros años no hacía pie, me costó mucho. Yo en realidad trabajaba, arranqué el primer año, no entendía nada, el segundo más o menos, después el tercero empecé a leer y me puse las pilas, y aún así no tenía un ritmo de estudio, no era un buen estudiante. Los primeros años, el primer y segundo año principalmente, no era un buen estudiante, estudiaba de resúmenes, no leía libros, tenía poco tiempo porque trabajaba mucho. Entonces, si ustedes pueden, el primer año, dedíquense ya desde el comienzo a prestarle la máxima atención a cada una de las materias, si es que está dentro de sus posibilidades. Quizás son estudiantes que están haciendo 1 o 2 materias por año porque es lo que pueden o porque están trabajando, pero vean que la carrera, cada cosa que estudien, después lo van a aplicar o les va a servir. Si bien no tiene una implicancia directa, práctica, les va a servir porque les va a crear, les va a dejar en la cabeza un razonamiento, les va a crecer la intelectualidad, les va a crecer la forma de razonar, les va a dar elementos de cultura general para pensar después el derecho, porque el derecho no son solo normas jurídicas, el derecho también es todo lo que está detrás, las relaciones de las personas, lo que se interpreta, lo que no se interpreta, también lo que se llama la doctrina, en realidad son dogmáticas, son los textos de los autores. En definitiva, el derecho es todo eso. No es solo una norma. ¿Cómo se hace para arrancar todo esto? Sin asustarse, primero hay que comprender que todo esto del derecho, de las normas, es todo algo, una creación abstracta también, ¿no? Se mueve todo esto en el plano de lo abstracta, que después hay que bajarlo, de lo abstracto, que hay que bajarlo a tierra. Y por lo general no habla de normas, de las partes de la norma, que de la circunstancia de hecho, que la sanción, que no sé qué. Pero es porque tenemos que primero comprender en la cabeza un sistema que después lo vamos a aplicar en la práctica. Todo lo que vayamos a ir aprendiendo cuando iniciamos la carrera, después lo vamos a ir bajando a tierra en la práctica. Pero para eso lleva un tiempo. Para eso tenemos que estudiar bastante el primer año, bastante el segundo año. Si no nos gusta, no nos gusta, perfectamente. Y es parte del proceso, no es tiempo perdido. Se puede iniciar otra carrera si uno ve que directamente no es la vocación de uno. Pero habitualmente no se ve lo que hace un abogado hasta adentrada la carrera. Así que yo diría de no asustarse del primer choque con la materia y estudiar, porque hay que leer mucho. Lo que tiene esta carrera es que hay que leer mucho. Si uno no lee, seguramente no le va a ir bien. Y si le va y pasa raspando, bueno, miren, y esto es de público conocimiento, es conocimiento popular. Si un abogado que le va bien en la carrera, tiene posibilidades de que le vaya mejor en el ejercicio. Por un abogado que no le fue bien, que no hizo pie en la carrera, que no entendió nada y después se puede recibir, porque uno perfectamente se puede recibir sin haber entendido nada en la carrera, porque sucede, es muy complicado que uno haga pie después, porque viene todo vienen los casos, viene todo, vienen los trabajos y uno tiene que ejercer y tiene que aplicar, y lo que uno aprende lo aprende en la carrera. Entonces, para redondear esta primer parte, la adaptación.
La adaptación. Cambiar el chip del bachillerato por el chip facultad. Comenzar a leer libros. Comenzar a leer libros. Muy importante, que yo no lo apliqué hasta tercer año. Bueno, yo les cuento. Leía resúmenes y daba como podía los parciales y veía todo por arriba. Y para mí era muy complicado el derecho, muy complicado. Y me parecía todo muy, muy raro, todo muy volado, muy abstracto. Y en realidad no tenía una forma de estudiar, una organización, todo iba como atropellado, ¿no? Hasta que me tocó una profesora que se llama Sol Agostino, que para mí fue la mejor profesora de la Facultad de Derecho, de Financiero 1, de Derecho Financiero, en el cual nos hacía leer mucho, digamos. El curso de ella lo organizaba de una manera que tenía muchos textos, muchos libros, y derecho financiero es una materia muy complicada. Digamos que como tarea teníamos que hacer muchos informes, analizar mucha jurisprudencia, y al principio yo la verdad es que me veía como sobrepasado. Yo trabajaba y decía, no puede ser, esto no lo voy a salvar más. Pero a medida que no lo voy a pasar más, y a medida que iba estudiando, y uno también tiene que aguantarse el trago amargo, ¿no? Porque también esa experiencia difícil hace que uno, a su vez, adquiera más habilidades. Cuanto más fácil es algo, menos enseñanza nos deja. Y a transcurrir ese curso de Derecho Financiero 1, ya me había quedado la capacidad de leer muchos textos y de leer. Y empecé a manejar un nivel de lectura mucho más alto. De hecho, me anoté en Derecho Financiero 2 con la misma profesora, con Sol Agostino. Y lo disfruté mucho. Aparte de la manera de enseñar que tiene la profesora, es excelente. Hace que uno ame la materia, y eso es lo que distingue un buen profesor de un mal profesor. Si el profesor hace que uno ame la materia, ahí está, frente a un buen profesor. Y ya había adquirido muchas habilidades y había aprendido a leer, a hacer informes, a leer jurisprudencia, y eso me acompaña hasta el día de hoy en el ejercicio profesional. Para leer libros hay mucha palabrita jurídica que hay que aprenderla desde el comienzo, entonces es importante leer e ir intentando agarrar los libros de primer año, y por más que uno no entienda nada, empezar a buscar en el diccionario, en Google, comentar en los videos de este canal, a ver si no entienden una palabra, lo pueden comentar perfectamente, ustedes comentan, yo les voy a comentar, estoy a las órdenes para lo que ustedes precisen, les voy a responder, lo podemos ir viendo. Pero si quisiera recomendarles 3 libros, les recomiendo el primero, se va a ver espejado, ¿no? Pero es Moral para Intelectuales, de Bas Ferreira. Carlos Bas Ferreira, es uno de los más grandes filósofos, abogados que tuvo este país. Es reconocido mundialmente. De hecho, hay autores como Atienza, que es un filósofo español, que lo tienen como uno de sus máximos exponentes. O sea, Carlos Bas Ferreira nació en el año 1872 y falleció en 1958. Es una persona, un abogado, filósofo, profesor y escritor. Fue rector, además. Es excelente. Y acá, si bien salvando las distancias, hay recomendaciones de Carlos Bas Ferreira, que es para una época ya pasada, como el problema con los libros. Hoy tenemos otro tipo de acceso a la información, pero muy recomendable. Moral para intelectuales. Cuando lean esto, dedíquense, o sea, ustedes ven esto y cuando están iniciando la carrera van a decir, uy, no, es enorme, pero créanme que 200 páginas... Después, se acostumbran a leer esto, van a tener que leer muchas 200 páginas. Está bien que así sea y que lean muchos libros, porque así trabajamos los abogados. Después viene un caso y vamos a tener que ir a un libro y vamos a tener que leer mucho y leer. Y ese va a ser nuestro día a día en el ejercicio. Después, un libro que a mí me sirvió mucho en su época, que ahora lo tengo en su última edición, que se llama Derecho de la Persona, de Walter Howard. De hecho, Walter Howard fue mi primer profesor de Derecho Civil 1, lo que ahora se llama Personas. Y excelente, esto es un libro de fácil lectura, tiene algunas palabras un poco jurídicas que también me servía. Yo iba leyendo y lo leía una y otra vez hasta que me iba quedando y algo me iba quedando. Entonces, Derecho de la Persona, estas son materias, Derecho Civil son materias núcleo, son materias que nos van a servir para entender el resto de las demás. Por ejemplo, ¿qué es la capacidad? La capacidad lo vamos a ver en el resto de las materias de derecho. En derecho comercial, a ver si una persona efectúa un acto, a ver si es capaz, si no es capaz, en cualquier otro negocio, en familia, en lo que sea. Bueno, esto es lo principal. Derecho civil, con esto vamos a arrancar el
el estudio jurídico. Y después también Introducción a la teoría del derecho. Este es un libro nuevo de Gianella Bardassano y Marquicio, los coordinadores. También está muy bueno, está excelente. Yo diría que este sería un libro, por más que se lee en el último año en filosofía del derecho, en teoría del derecho, yo diría que si pueden, comiencen con este libro para entender cómo funciona el derecho y cómo funciona la argumentación jurídica, todo, para arrancar ya con una base. Quizás, si les parece muy elevado, muy complicado, lo pueden dejar para más adelante, pero este libro es ineludible, ¿no? Bueno, esos son los libros que yo les podría recomendar como libros para decir, bueno, sí o sí los tienen que leer en primer año. Sí o sí los tienen que leer en primer año. Al respecto, yo antes de iniciar cada año me dedicaba en las vacaciones a ir leyendo sobre cada materia. Pero ¿qué pasa? Después llega cada profesor con su planificación, con su plan anual del curso y cambia todo. Entonces uno puede que lea autores, puede que lea cosas que después no se van a dar o lee cosas que no se dan. Entonces también es importante respetar el tiempo de descanso. Lógicamente, si uno tiene vacaciones, tiene que complementar todo lo que es el estudio con el descanso. Bueno, si uno se queda a examen, no va a descansar mucho. Pero también es importante el descanso. Así que vamos a repasar algunos de los tips que les acabo de dar. Primero, entender el cambio del bachillerato a la facultad. Sí o sí vamos a tener que cumplir un horario, vamos a tener que estudiar fuera de clase. Sí o sí vamos a tener que estudiar fuera de clase, vamos a tener que sentarnos a leer, vamos a tener que quizás dejar los fines de semana. Hay gente que no lo hace, igualmente salva. Digo, tarde o temprano se tiene que hacer una disciplina. Pero vamos a tener que los fines de semana dedicarnos a estudiar, vamos a tener que generar una disciplina de estudio que si lo hacemos de los primeros años, después cuando salimos de facultad ya vamos a estar acostumbrados a eso. Y la carrera es eso, es una preparación para la profesión. Uno después se va a recibir y no es que va a venir alguien y le va a dar el título y va a decir, bárbaro, un aplauso, le van a dar $100.000 y le va a decir, ya está, acá tiene su estudio, va a venir con una cartera de clientes y va a comenzar a ejercer. No es así. Digamos, la mayoría de los casos no es así, no va a pasar eso. Uno sale y va a tener que trabajar, ya sea en relación de dependencia, en ejercicio independiente de la profesión, va a entrar a un empleo público, etcétera, y va a tener que trabajar, va a tener que utilizar todo eso que aprendió en toda la carrera, va a tener que aplicarlo. Entonces hay que ya mirar con esa mira la carrera. Después, no hay que tener miedo, tampoco es imposible salvar. Sí hay que estudiar, hay que prestar atención a todo lo que se recomienda, leer todo lo que se pueda, auto-obligarse a estudiar. Yo no tengo un método de estudio, yo no soy muy organizado en ese sentido. Por lo general leo cuando a mí se me ocurre y en los momentos quizá que a mí se me da. Pero cuando era estudiante, también en los momentos que tenía, siempre estaba leyendo, todo el día leyendo y autoobligándome a leer. Hay métodos de estudio, por ejemplo, que dicen dejar el celular, dejar todo y dedicarse 1 hora, aunque sea, a leer. Bueno, hay gente que le resulta eso, uno tiene que conocerse también. Hay gente que le resultan los videos, los audios, está bárbaro. Yo por eso hago estos videos, porque yo cuando estaba estudiando también miraba muchos videos, muchos audios y me servían mucho. El material audiovisual es muy importante, ya sea ojo, si ven cosas de otros países, tengan cuidado de que no utilicen normativa derogada. Hay muchas cosas que son muy diferentes, así que lo de los otros países sirve como para agarrar un tema, a entender alguna idea en general, pero tampoco como algo para traer y ponerlo en un parcial. Todo lo que leamos de otros países tenemos que ir a venir y cotejarlo con los autores de acá y a leer las leyes de acá y la normativa de acá. Si no, después vamos a tener un problema que vamos a hacer un parcial diciendo cosas que no son de acá. Pasa mucho con los videos de Zaffaroni, por ejemplo, la teoría del delito, que yo los miré mucho y se explica mucho en base a la... Y entonces, claro, uno va, mira los videos de Zaffaroni y después va a un examen de derecho penal y pone todo lo que dice Zaffaroni. En realidad no es así. En realidad uno tiene que leer en base a lo que le pregunta el autor del curso o los autores que se dan en el examen, y no son trasladables muchas cosas. Hay institutos, hay normas que nosotros tenemos en nuestro derecho que no están en otro país. Después, para culminar, me gustaría decir que quizá no todo está en la falla del estudiante en sí. Si bien hay muchas personas que pueden llegar a la facultad y cada vez hay más, por suerte, en los últimos años creo que
siguió aumentando, no sé cómo venía el tema. La cuestión es realmente sostenerlo. Y ahí no va solamente el estudiante como tal, por estudiar poco o estudiar mucho o no adaptarse, si bien es cierto, sino que también existen, y esto lo hago yo sé que no es mi disciplina, pero también existen muchas condiciones socioeconómicas y culturales. Hay muchas cuestiones de gente que se viene a Montevideo, hay que adaptarse, existe un desarraigo, también existen temas económicos, también es complicado a veces mantenerse acá en la capital si uno no consigue una beca, es complicado. También la vida en la capital es complicada y hay muchas cuestiones también sociales, también que va en cada persona. Así que yo no le daría una explicación lineal. Sí, hay que intentar siempre dar lo mejor de uno, pero hay muchas veces que solo con dar lo mejor de uno no alcanza, porque si fuera por eso... Pero en realidad existe una sociedad, existen cuestiones económicas, existen cuestiones sociales también que nos condicionan en cierto sentido, y que bueno, no es lo mismo una persona que tiene que estudiar muchas horas y trabajar muchas horas y después estudiar, que una persona que fue sin dormir a facultad por trabajar y después estudiar. No es lo mismo una persona que puede comprarse todos los libros que otra que no, etcétera. Pero eso ya son cuestiones que van en cada uno y que también inciden mucho en por qué hay muchas porque hay muchos estudiantes que no pueden terminar la carrera. Pero si uno tiene las posibilidades, si uno se hace las posibilidades y uno siempre dentro del margen de lo que puede, tiene que meterle, y cuanto más lea y cuanto más se meta y más se inmersa y más libros lea y más videos vea y más audios escuche de gente hablando del tema y más se meta con el derecho, van a ver que tarde o temprano les empieza a gustar. Porque si bien está un poco maltratada esta profesión y el abogado y se nos ve como unos chantas y todo lo que se sabe, en realidad es una profesión muy digna. Y piensa en la importancia que tiene el derecho en la sociedad, cómo se organiza todo en base al derecho, las relaciones sociales y el poder que tiene el saber el derecho, el saber qué consecuencias jurídicas tiene cada acción que hace una persona, que muchas veces no sabemos todo, pero el saber por dónde ir. Es una tarea... Es una profesión muy digna, la de la abogacía, y que les va a gustar mucho. Así que sin dudas pónganle que también si uno pone de uno, por más que existan determinadas limitaciones, si uno persevera, tarde o temprano hay muchas más posibilidades de que triunfe. Y con esto quedo, como siempre, quedo a su disposición. Y pueden seguir comentando abajo cualquier otra duda. Este video es nada más que general y muy poco abarcativo, solamente para instalar el tema. Debajo quedan los comentarios, me pueden hacer cualquier tipo de comentarios, cualquier tipo de dudas también. Si no se animan a comentar, si les da un poco de vergüenza, pueden escribirme a mi mail, a mi WhatsApp o al Instagram que está por ahí debajo, si son estudiantes que están comenzando y tienen dudas sobre la carrera o lo que sea, o necesitan cualquier ayuda, me dicen ahí debajo, que este canal está para difundir el derecho uruguayo y para crear una comunidad. Así que, sin más, damos por iniciada esta temporada de videos del año 2024. Estoy a las órdenes y que comiencen muy bien el año. Hasta pronto.